A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial una nueva edición de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911. Qué bueno que sigas con nosotros en sintonía y yo sé que estás disfrutando el contenido que te ofrece esta estación radial y televisiva. Gracias por acompañarnos. Hoy en esta edición de Dios me hizo libre nos acompaña una joven que nos contará una historia muy importante que también marcó su vida para aquella juventud o generación que nos está escuchando, que a veces son marcados por la historia, quizás la formación de la historia de sus padres, y nace también la historia de quien nos acompaña en la edición de hoy, que es Stephanie Morán. Qué bendición que estés con nosotros Amén. en esta ocasión. Te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga, Miguel. Es un placer. Amén. Qué bueno. Y, ¿verdad? Para darle una reseña a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Stephanie es la hija mayor de la pastora Marta Cruz, Amén. que ustedes anteriormente estuvieron escuchando su testimonio. Y por ahí vamos a construir o escuchar el testimonio de Stephanie, porque el de Stephanie comienza en una etapa, en un momento que reseñamos en el testimonio de la pastora Marta Cruz, cuando ella forma su familia, nace su primogénita, que es Stephanie, que nos acompaña hoy. Pero ocurre un evento importante en su vida, que es removida de su madre en esa época por la vida delictiva que tenía su mamá. Y ahí comienza la vida de Stephanie Moran a dar un giro. Amén. Y por ahí queremos, ¿verdad?, darle comienzo a eso, pero antes que te presentes a la audiencia para que te conozcan y sepan dónde naces y creces, Stephanie, para que la gente pues conozca quién eres. Amén, amén. Pues nada, como bien dijo, ¿verdad? Nuestro hermano Miguel, respondo al nombre de Stephanie Morán. Nací y criada en el condado de Brooklyn, Nueva York. Ahí fue, ¿verdad?, donde yo pues me crié toda mi vida, nací y toda mi vida estuve allá hasta que pues el Señor con propósito me trajo hacia acá. Qué bendición. Como reseñábamos al principio, tu historia comienza ahí. Así es. En un momento de tu vida, ¿a qué edad fue que sucede esta ruptura familiar que te remueven del hogar? Yo tenía 10 años. 10 años, ya tenías 10 años. Yo tenía 10 O sea, que años. ya habías visto y estabas creciendo en un entorno difícil. Cuéntanos Exacto. de esa época, Stephanie, ya cuando estás ahí en esos 10 años de tu vida creciendo, ¿cómo era ese entorno en el que tú creciste? Pues fue un poquito difícil ya que somos 4 hembras, yo soy la mayor y pues muchas veces me tocó el rol de ser madre. ¿Por qué? Porque pues en esos momentos pues mi mamá no estaba viviendo la vida, tú sabes, como se supone, ella estaba haciendo cosas que eran ilegales, estaba consumiendo droga, estaba robando, estaba a veces en la cárcel, muchas veces, ¿verdad? Eh, Fuimos con ella a diferentes lugares para, pues, para hacer como el lookout, en otras palabras, para mirar que a ver si habían alguien, o la policía o alguien que nos iba a estar mirando para que ella pudiera robar. Sí, como para ella hacer su fechoría, ustedes Y nosotros ahí. eran como esa cortina de que avísame que no llegue nadie en lo que yo Exacto. hago esta vuelta, como dirán Sí. la generación de ahora. Ahí te estás formando, Stephanie, y viendo ese entorno, una madre que lleva un rumbo que no es el adecuado. ¿Qué pasaba por tu mente en esa época? ¿Tenías sueños y aspiraciones aunque crecías en ese entorno? ¿O ya a los 10 años tú pensabas que no tenías felicidad o un futuro para ti? Pues en realidad no pensé mucho en eso. Yo estaba más enfocada en mis hermanas. Como te mencioné, tuve que tomar el rol de ser madre y siempre estaba preocupada por ellas. Cuando estuvimos con mi mamá, pues mi enfoque era siempre estar con ellas, cuidarlas, asegurarme que ellas estuvieran bien. Así que mayormente pues tu vida se enfocó en tengo que proteger a mis hermanos. Exacto. Tengo que asumir un rol que mi mamá está abandonando por la vida que escoges. Ujú. ¿Llegaste algún momento a reclamarle a tu mamá por qué eres así, por qué no piensas en nosotros? ¿O
no lo hacía. No, fíjate, no. Y siempre cuando fui creciendo, entonces eso pasó por mi mente, que por qué yo nunca le reclamé, por qué no le pregunté. Pero yo estaba tan, mi niñez, mi mentalidad era tan enfocada en lo que, pues, en lo de las nenas. No me enfocaba mucho en eso. Ujú. También por la razón que muchas veces mi mamá lo que hacía, yo sé que lo hacía por, pues, para suplirnos a nosotros. Sí. Que, tú sabes, Sí, que para, obviamente, aunque no eran las mejores decisiones, sí, dentro de sus decisiones negativas, debo decir, decía, mami está haciendo cosas malas, pero es para traer pan a la casa, exacto. para que estemos bien. So, en cierto modo, también puedes decir que normalizaste esa vida Sí, y te enfocabas en cuidar tus hermanas ujú, mientras mamá hacía lo que hacía para que hubiera pan en el hogar. Eso era como exactamente. que el pensamiento. Sí, So, no tenías aspiraciones de ser alguna profesional en la vida, porque ya tú hiciste ese switch. ujú, Mi vida es proteger la vida de mis hermanas. exacto. Ese era tu pensamiento. Sí, yo, ahora pues yo canto para el Señor, Ajá. pero en mi niñez yo siempre cantaba, pero cantaba, tú sabes, pues la música mundana y Ujú. todo eso, pero obviamente no sabía cuál era la diferencia de cantar para el Señor y cantar para el mundo, ya que yo era una niña. Y pues yo siempre, cuando niña, siempre quería ser cantante, tú sabes, pero a la misma vez no estaba tan enfocada en eso. Ujú. Estaba, como te dije, más enfocada en lo que estaba pasando a mi alrededor con mi vida, con la vida de de mis hermanas. Yo digo mis nenas Sí, porque es claro. como, yo tengo una hermana que aún me dice mamá. Ujú. Entonces, pues, siento así y ese era mi enfoque, cuidarlas a Sí. ellas. Así que sí, en cierto modo, a tu edad, quizás tenías algún sueño. Ujú, Por ponerlo de esa manera, me gustaría ser cantante. Ya descubrí que tengo un talento, pero no puedo hacer nada de eso porque si yo me voy a dedicar a mí, ¿quién cuida a mis hermanas? exacto. Porque mi mamá no está al pendiente Ujú, y ellas van a estar en peligro. Y exactamente. ese era en el entorno en que tú crecías. Eh, no conocías del Señor en esa época. Era un ambiente también, un núcleo que el Señor no era presente. No estaba presente en mi vida. Fíjate, yo siempre, en mi corazón, siempre sentía, ¿verdad? Que había un Dios. Pero de qué grado, cómo, no sabía. Y cómo comunicarme con Él, cómo Exacto. acercarme a Él. Sé que hay algo mayor en algún lugar, pero pues Ujú, no guardo una relación, sé que está ahí, pero no sé cómo quizás llegar a Él o quizás recurrir a exacto. Él para poder decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué hago Exactamente. para ayudar a mi mamá? Haz algo, entra en mi casa de Ujú, alguna forma u otra. Ese ambiente difícil que vivías, como reseñábamos anteriormente, llegó un momento en el que pasó algo, que ujú. fueron removidas. ¿Qué fue ese escenario? ¿Qué fue ese Sí, suceso? pues habían ocasiones, ¿verdad? Que pues nosotros fuimos, mi mamá huyéndole, ¿verdad? A la justicia y Ujú. nosotros juntamente con ella, porque donde ella iba, pues estábamos nosotras. So, había una ocasión, yo me recuerdo que, ¿verdad? Que la justicia pues la alcanzó y yo me recuerdo que fuimos presas con ella prácticamente. La pusieron a ella Una en celda. una celda y nosotras en otra. O sea, eso, yo puedo decir que yo he ido a la Fuiste prisión, encarcelada literal, involuntariamente. ajá, siendo niña, tú sabes, y pues para esos momentos, pues eso para mí no, tú sabes, no, a mí no fue tanto Ujú. dolor así, hasta que fuimos removidos de las manos de mi mamá. Y eso fue cuando pues la cogieron haciendo, ¿verdad? Una Sus fechorías, por decirlo de exacto, esa manera. exactamente. Y pues dijeron, ¿verdad? Que estas nenas no pueden estar contigo, tú no estás capaz para cuidarla y eso, y pues fuimos removidos. Y pues cuando eso sucedió, ¿verdad? Yo estaba asustada, porque como te digo, somos cuatro y tuvieron que ponernos en diferentes hogares. Y eso para mí fue bien duro y difícil, porque yo amo a mis hermanas y fuimos separadas.
con familias ajenas que no conocíamos. Fue duro, Miguel. Me imagino, obviamente, porque ya tú estabas o habías asumido un Un rol de rol. mamá y ver que la justicia o las leyes comenzaron a separar, a Exactamente. dispersar esa poca esperanza de familia o ese vínculo, tomándolas y llevándolas a diferentes hogares, Exacto. buscando la seguridad, porque en ese momento pues tu mamá no estaba en condiciones, como bien Exacto. describes, para pues cuidar de ustedes. Ese momento tan difícil, ¿qué Fue duro. pasaba por tu mente? ¿Lucharon, lloraron, ver sus hijas, sus hermanas separarse? ¿Cómo fue? Si puedes describir. Fue duro. Yo lloré mucho. Lloré mucho y pues yo me recuerdo que la trabajadora social vino donde nosotros y dijo, mira, hay una tía, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Cogerla a las 4. Y yo dije, wow, eso, entonces hay una tía, pues me puse alegre. Yo dije, wow, si nos coge, ¿verdad? A las 4, pues ahí sí, tú sabes, hay esperanza de Ujú. que las puedo ver otra vez y eso. Y nada, hicieron, ¿verdad? Los trámites para poder, ¿verdad? Para poder estar con ella. Yo me recuerdo que cuando vino ese día, que llegó ese día, yo estaba mirando por la ventana. Fue de noche, yo me recuerdo como si fuera hoy. Y eso hace, años atrás. Y yo me recuerdo mirando por la ventana y cuando vi, ¿verdad? Que llegaron, yo dije, mira, mira, las nenas, ¿verdad? Ya que estaban conmigo porque estábamos en un cuarto esperando. Mira, ahí viene, ya nos vinieron a buscar. Y ahí pues mi tía nos cogió y empezaron el trámite y todo eso. A todo esta mi mamá se desapareció. Ujú. Se desapareció y ya no sabíamos nada de ella. Empezamos a vivir con mi tía, los años pasaron. Con ese tiempo fuimos adoptadas por mi tía y mi mamá desaparecida. Nadie Nunca sabía más nada, durante ese tiempo supiste de ella nada. y comienzas a crecer en ese entorno con tu tía, que se convierte, ¿verdad? En cierto modo, pues, en tu mamá Exactamente. adoptiva y tus hermanas. Pero aún así, dentro de tu corazón, ¿qué sentimientos hacia tu mamá se quedaban al ver este desprendimiento y ver que ella se alejó y no supiste nunca más de ella? ¿Guardaste algún rencor, sentimiento? ¿Qué pasaba por tu mente? Pues ya ahí estaba, entonces ahí fue, ¿verdad? Que yo puedo decir que las emociones empezaron tú sabes, a atacarme. Porque yo veía con el tiempo no venía. Y yo decía entre mí, ¿cuándo va a llegar? Ujú. Se le olvidó de nosotras. ¿Cómo es posible que se haya ido? ¿Dónde está? Sí, porque Muchas guardaba la preguntas, esperanza de que sí, como otras veces, este momento pasó, llegó esta tormenta, pero ya mismo mami llega y nos vamos a unir nuevamente y ujú, seguimos. Pero no pasó. Pasaban los días no y no pasó. llegaba. Exactamente. Entonces, pues yo me recuerdo que había un momento donde sí ella estaba en un programa y ella tenía que cumplir con ese programa. Ya yo tenía 13 años. Y pues en ese programa le daban permiso a vernos a nosotras como un día, eran como un privilegio para ella, Ujú. para nosotras también, pero más para ella porque ella era la que estaba, ¿verdad? Que estaba Exacto, tratando, aislada de todo. exacto. So que yo me recuerdo que fue mi cumpleaños, mi 13 cumpleaños, y ese día le tocaba a ella llegar a vernos y no llegó. Eso Wow. fue mi 13, mis 13, Cumpleaños número 13. sí, y eso fue bien duro para mí. Yo lloré mucho ese día, yo lloré y pues reclamé a mi tía, yo le dije, ¿por qué no vino? Que sí, ¿qué pasó? Muchas preguntas como niña Ujú. y ella no me pudo decir. No, no sé qué pasó, no sé por qué no llegó Ujú. este día, sabiendo que tú cumplías hoy, no sé. Y ahí fue cuando yo puedo decir que yo empecé el rencor contra mi mamá. Ujú. Rencor y también sentía un vacío, como que no me amaba. Y pues, entre ese traspaso, mi papá, mi papá verdadero, pues también yo amaba a mi papá mucho. Pero pues cuando fuimos separadas y todo eso, y mamá, ¿verdad? Lo había dejado y todo eso, pues no supimos nada más de él. Pues en ¿verdad? Entre todo esto que está pasando con mi tía, con mi mamá, pues
mi tía viene donde mí y me dice, te tengo que decir algo. No sabía cómo decírmelo porque estábamos pasando por lo que era, ¿ves? Estar separada de mi De tu mamá. mamá. Y yo digo, está bien. Y yo me recuerdo, yo estaba fregando cuando vino donde mí y me dijo, ven, te tengo que decir algo, tengo que hablar contigo. Y me dice, tu papá falleció. Así fue que yo recibí esa noticia. Y ahí fue cuando yo tiré un grito en el cielo y empecé a llorar más. Y yo dije, ahora sí que no valgo la pena, nadie me ama, mi mamá me dejó, mi papá murió. Y ahí fue cuando más sentía ese Esas dolor. raíces de amargura Sí, creciendo y ahí. ese rencor. ¿Llegaste a saber por qué fue que no llegó tu mamá al cumpleaños? ¿Por la Eh, condición o por que estaba cumpliendo con el programa? pues fíjate, años después, pues le hice esa pregunta. ¿Por qué no ¿Y llegaste? por qué no llegaste? Me quedé esperándote. Era mi cumpleaños. Y ese día fue el día que se escapó del programa. Ok. Pues razones que pues ella, Sí, sí. pero sí. Qué impactante, ¿verdad? Que saber que en ese día tan especial Ujú. no llegó y era que estaba escapando de ese programa. También la noticia que recibes de tu papá. Son noticias difíciles en Ujú. momentos importantes de tu vida porque estás entre los 13, 14 años, Exacto. donde usualmente un niño, ¿verdad? Un adolescente, sus primeros héroes son sus padres. Sí, Sus primeros personajes o personas para recurrir en un momento de felicidad, de tristeza, de una caída, de un susto, es papi y exactamente. mami. Ujú. Y te fueron arrancados de tu entorno. ¿Fue por alguna condición de salud que tu papá fallece? Pues ¿O fue también no. por la condición de... Él falleció, ¿verdad? Después me enteré que fue por un sobredosis, ¿verdad? Consumiendo Ujú, y un sobredosis. Y cuando me enteré de eso, eso me dio aún más duro. fue un Fue un golpe quizás golpe, más fuerte porque sí. estás viendo que como el entorno de las drogas, de las adicciones, te estaban desprendiendo o Ujú. alejándote o quitándote de tus seres queridos. Exacto. Comienza a aumentar en ti ese rencor y esa raíz de amargura por la pérdida de tu papá, por el desapego de tu mamá, que comienza a ocurrir en ti, porque ya entonces ya no estabas esperanzada en ver tus padres, ya estabas Sí, eh, pensando posiblemente, ya no me importa que aparezcan uno porque ya sé que nadie me ama. Era lo que exacto. pasaba por tu mente. Sí, me pasó eso mucho por la mente, pero aún con todo eso, sabía que tenía que seguir con ese rol de proteger mis hermanas, porque aunque estábamos, ¿verdad?, en una casa buena con mi tía, ¿verdad? Es ese rol siempre, siempre, ¿verdad? Lo tenía en mente, Presente. Era presente. algo en ti que te impulsaba a ser protectora de tus Sí, hermanos. sí, pues yo amo a mis hermanas Ujú. mucho y fuimos criadas en la religión católica con mi tía. Ajá. Y ahí fue pues que yo puedo decir que Dios no es que no estaba presente, pero no estaba presente como está ahora, Como estás hoy. ahora, Sí, como lo conoces hoy. Pero ya ahí exacto. quizás era como esos primeros comienzos a conocer de que hay un Dios. No es quizás lo que practicas hoy, pero comenzaste a escuchar de Exacto. Jesús, De de Dios Jesús. en el entorno. Exacto, del sacrificio que hizo por nosotros, pero no lo entendía, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia, eso era de lo mismo, hacíamos Ujú. lo mismo todo el tiempo, Sí, como ¿verdad? esa rutina. Rutina, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que, ¿verdad? La iglesia católica, ellos, muchas de las prácticas que hacen es Sí, bien, su liturgia, todo es sí, rutinario y exacto, sí. no cambia, o sea que sigue lo mismo, pero aún con todo eso, em, en mi mente, en mi corazón, siempre estaba mi mamá. Ujú. Tú sabes, yo siendo niña siempre quería a mi mamá. Aunque sentía como me sentía, quería a mi mamá presente. Y yo, pues, con el tiempo, el, Señor fue sanando mis heridas. Y yo oraba por ella. Oraba Ujú. mucho por ella. Yo le pedía al Señor, Señor, yo no sé dónde está. No sé si está muerta. No sé si está presa. Pero donde quiera que ella esté, Señor, guárdala, cuídala. Siempre oraba por ella. Ujú.
Y pues esa era mi oración de niña. Puedes decir entonces hoy que con el conocimiento que Dios preservó en ti ese sentimiento Ujú, de no dejar de amar a tu madre, de exacto, no dejar de preocuparte. sí, Y quizás de esa forma, poco a poco, Dios fue también mostrándose hacia ti, en sí, cómo un amor del Padre es hacia ti, porque ya tú te sentías que no eras amada, no eras querida, pero esa exactamente, semilla, ese latir por pedir por tu mamá, por preocuparte por ella exacto. también, te llevaba a orar. Ujú. Pero aún así, Stephanie, ¿qué pasó en tu vida? Aún que eras una hermana, madre, protectora, orabas por tu mamá, pero ¿a dónde te lleva esta historia? Pues con todo esto, pues fueron pasando los años. Y pues siempre en mi corazón yo decía, ¿cómo es posible, verdad? Yo cuando iba a la iglesia católica, yo decía, es que tiene que haber más. Hay algo que falta, y yo siempre decía entre mí, yo sé que hay diferentes religiones, y yo decía, pues no sé si esta es la correcta, pero tú sabes, ese interés se Ujú. levantó en mi Un hombre interior. de descubrir. Sí, pero nunca se lo confesé a nadie, eso era yo y Dios. Y pues nada, fueron pasando los años hasta que pues fui suficiente adulta, que ahí pues ya me fui de la casa. Entonces me fui de la casa, me encontré, ¿verdad?, una pareja que hoy día, ¿verdad?, es el papá de mi primer hijo. Ajá. Y nada, fuimos viviendo juntos y todo esto. Y a todas estas, ¿verdad?, no sé nada de mi mamá. Todavía, ¿verdad? Mi mamá no está presente en mi vida. Pasaron todos estos años. Y después por fin, pues ella aparece, ¿verdad? Lo que han visto, ¿verdad? En el programa, pues ya van a ver, ¿verdad? Con el testimonio de Ujú. ella, que Cuando ella ella regresa hacia regresa, usted exacto. y ese lazo, ese Y- encuentro. Pero ya tú exactamente. estás casada o unida con en una relación Exacto. con otro pensamiento de vida. ¿Cómo tomas el regreso de tu mamá? En shock. En shock porque en verdad ya como que pasan los años y uno ¿Se pierde la resigna o esperanza. que murió o no sé o está presa? Exacto, uno pierde la esperanza. Pero a la misma vez estaba bien contenta porque yo dije, wow, Señor, tú contestaste mi oración, Así que era un choque de sentimientos. Sí, Feliz, pero al mismo tiempo en shock porque sí, decía, está viva, pero sí. me escuchaste. Ujú. Y preguntas en mi mente. Yo dije, ok, ¿qué le va a preguntar primero? ¿Cómo, era como si iba a tener una cita con una persona que nunca he conocido en mi Ujú. vida, porque cuando ella, ¿verdad?, llegó a nuestras vidas, pues hicimos un día para reunirnos y yo estaba bien nerviosa, como si fuera, ¿verdad?, un date, una cita Ajá, con un ajá. hombre, si no, pero era con mi Claro, mamá, claro. y yo dije, wow, yo no sé ni cómo responder, si Ujú. darle un abrazo, si No sabías llorar, cómo no, ibas a reaccionar. exacto, era algo bien complicado para mí, pero a la misma vez estaba bien contenta, y cuando llegó ese momento, pues nos abrazamos y le hice la pregunta que tenía que preguntarle y le dije que quería que ella supiera que la perdonaba, que la amo, pero que esto iba a ser un proceso, porque aún hoy en día yo no lo conozco a mi mamá así Por completa completo. como, igual que ella a mí. Todavía estamos tratando de hacer, ¿verdad? Esta relación de hija y madre. Eso, que sean más fuertes y firmes esos Ujú, lazos. Porque exactamente. obviamente pues hubieron muchas marcas, hubieron mucho abandono y hubieron muchos momentos de dificultad. Pero Exacto. se logró este encuentro. Le hice, le hacen las preguntas que le querías Sí, hacer, importantes, aunque fueran difíciles, y demuestras tu amor. exacto. Pero va a tomar un tiempo esta restauración. ¿Lo asimila al momento o se queda como que en shock? No, pues, yo misma, ¿verdad? Dije, Señor, gracias por haberla traído a mi vida. Y nada, yo estaba ready para empezar la relación. Pero a todas estas, yo todavía estaba como que, tú sabes, como que con
mi pared, Ujú. y llegó el momento cuando pues el Señor la trajo para Puerto Rico, para acá, para Puerto Rico, y yo estaba viviendo allá afuera con mi pareja. Y yo tengo una hermana que es la que me sigue, que vivía acá en Puerto Rico. Y cuando mami vino para acá, para Puerto Rico, ahí fue cuando el Señor, pues, fue tratando con ella y ella, pues, cambió. A todas estas, pues, mi hermana, estando acá, pues, yo hablando con ella en el teléfono, me decía todo lo que estaba pasando. Ah, tú tienes que ver a mami, ella no es igual, es diferente, contándome todo esto. Y yo allá le decía, no, no, no te dejes. Yo le decía, no, no le hagas caso, No confíes no que te va a confíes, defraudar, va a llegar un momento en que se va a sí, quitar y exactamente. ¿Tú sabes por qué? ujú, Porque todas esas heridas del pasado, tú sabes, yo seguían ahí, no habían sanado. no habían sanado y también ella me decía, no hace droga, no hace nada de esto. Yo dije, imposible, porque tantos programas no pudo ninguna Cambiarla. cambiarla Y tú la viste en su peor en momento, sus peores momentos. haciendo lo que fuera, incluso robar para saciar su vicio y traer sustento a la casa. O sea, que era Exactamente. difícil humanamente para ti Sí, decir yo no que mi creía. mamá no está usando nada para estar relax. No lo creo. Era tu Exactamente. pensamiento. Exacto. Y entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Porque no quiero que te confunda, ¿verdad? Y te tengo que proteger. Ahí, ¿verdad? Es rol de Ujú. madre, de hermana. Yo voy para allá, para Puerto Rico. Voy para allá porque tengo que ver esto con mis propios ojos. Pues saqué el vuelo, Miguel, y me vine para Puerto Rico a ver si era verdad. Y cuando, ¿verdad? Cuando vine, todos los días, pues casi todos los días estuve con ella. Y yo con ella, pero la estaba, ¿verdad? Observando, la estaba estudiando, la estaba, ¿verdad? Analizando. Buscando el momento que fallara, Sí, flaqueara para decir, No has cambiado. no ha Eres la cambiado. misma Eres la que me misma. dejó, que me hirió, que me Ujú, lastimó y que nos abandonó." Tú venías exactamente. con ese armamento. Ese era, ya yo estaba ready para decirle a mi hermana, ¿tú ves lo que te dije? Pero, pues, mis ojos vieron otra mujer, una mujer completamente transformada. Y cuando, ¿verdad? Yo vi la mujer que veo hoy en día, yo dije, wow, pero verdaderamente que el programa no fue, los programas no fueron, no fue la cárcel tampoco, ¿qué era? Y cuando pues me senté con ella y ella me empezó a explicar, mira, me convertí, soy pentecostal, soy cristiana, fui, ¿verdad? Bautizada. Y me empezó a explicar lo que es, ¿verdad? El Espíritu Ujú. Santo y todo, cosas que yo no sabía. Yo dije, wow, todo eso lo hizo Dios. Yo dije, algo que el hombre no pudo hacer, todo eso lo hizo Dios. Y eso como que levantó Ay. algo para mí, un anhelo, una hambre de querer eso. Ujú. Y yo me Que ya sentí, tenías esa semilla de sí, interés al principio, sí, como conocer de Dios, pero el testimonio de tu mamá te abrió más sí, esa hambre en descubrir quién es este Dios que liberta, quién es exacto, este Dios que transforma, capaz de cambiar mi mamá. exacto. Por eso es que, ¿verdad? La Biblia habla de los frutos, ¿verdad? Que lo importante es dar fruto. ¿Por qué? Porque hay alguien que está, ¿verdad? Hay gente, hay una nube de testigos que nos están mirando. Ujú. Y yo fui parte de eso, ¿verdad? De esos testigos que la estaba mirando. Y cuando yo vi ese cambio en ella, yo lo quería, Miguel. Y yo me recuerdo, me senté con ella y yo dije, yo quiero lo que tú tienes. Y ella me dice, está bien, amén, pero lo que yo tengo yo no te lo puedo dar. El único que te lo puede dar es Dios. Y pues, ¿verdad? Llegó el día que pues el Señor me escuchó y fue sellada con el Espíritu Santo. Y fíjate, eso fue a la edad de 21 De verdad. años. A la edad de 21 Y años. haciendo un paréntesis ahí, porque ese es el momento impactante de tu vida, pero regresando un poco atrás, al momento en que tú te unes al papá de tu nene mayor, Ajá. hubieron eventos en tu vida, te llevaron nuevamente o llegaste a tocar o pisar las pisadas que tu mamá pisó
del mundo del vicio, esa relación, ¿cómo Sí. fue? Pues con el papá de mi nene, ahí fue cuando yo experimenté con la marihuana. Ahí fue cuando yo empecé la droga de la Ujú, marihuana, pero, y yo pues no me vestía como me he visto hoy. ujú. Me vestía diferente, completamente diferente, y pues en todas esas, cuando me vine para Puerto Rico, pues el Señor empezó A conmigo trabajar contigo. exacto. Y llegó el momento que pues cuando ya yo fui sellada con el Espíritu Santo, pues mis ojos Se ahora están abrieron. abiertos. Regreso a Nueva York. Ujú, Cuando regreso a Nueva York, llego allá diferente. Ahora no estoy usando pantalones, me pinté el pelo, antes era rojo, ahora me lo pinté más oscuro para que se ujú. vea normal. Ya no uso maquillaje, muchas cosas han cambiado. Y pues el papá de mi nene no lo entendía. Y me decía, tú estás loca, tú te estás volviendo loca. Y yo le decía, ¿verdad? Que hay un Dios que Ujú. vive, todas estas cosas. Y a todas estas, Miguel, empezaron las experiencias, que eso sí no me lo esperaba. Las visiones, los sueños, pues lo sobrenatural, Dios ¿verdad? llamando tu atención y la Sí, atmósfera espiritual comenzó, después de ese bautismo, sí, se abrió esa ventana y sí. comenzó Dios a mostrarte un mundo espiritual Ujú. para llamar tu atención por completo porque te habías ido marcada, Sí, pero no te habías ido convencida. exactamente. Marcada, pero no convencida. Entonces ya tenías una vida construida con la pareja con la que estabas, una vida de Ujú. mundo, de jangueo, de calle, y formaste una relación en Sí. ese entorno que era normal, hasta que llegas diferente, transformada, chocas con eso, no hay aceptación, Ujú. pero en medio de eso comenzaste a tener estos momentos espirituales en tu Exactamente. vida. ¿Qué comenzó a ocurrir que fue de impacto en esas experiencias? Cuando pues empecé a tener los sueños, y eran sueños que eran como si eran real. Y se lo empecé a contar y no me creían. Me llamaban loca, me decían que tú tienes que ir a un hospital y chequearte. Y yo misma no entendía lo que estaba pasando conmigo, porque yo dije entre mí, me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Y yo dije, no, si aceptar a Dios me va a pasar estas cosas, yo no lo quiero, estoy Ujú. asustada. Y pues con esa experiencia, poco a poco me fui, ¿verdad?, alejando. Porque ya yo estaba yendo a la iglesia y todo eso, pero como te digo, empezaron las experiencias con Dios Ujú. que yo en realidad no estaba preparada. Y Este, quizás como no había una guianza en ti en esa época, pues exacto, fue menguando esa experiencia y volviste a retroceder. exactamente. Pero estaba siempre presente el anhelo, esa hambre de buscar a Dios. Porque cuando uno es escogido, cuando uno ya está separado para Dios, Ujú. no importa donde tú trates de esconderte, Dios está ahí. Dios está presente y el Espíritu Santo sigue tratando con el hombre, con la mujer. ¿Para qué? Para tratar de devolverlo para casa. A regresarlo al hogar. Y eso era lo que Dios hacía conmigo. Y ese momento, Stephanie, ¿cuál fue ese momento de impacto que cambió todo? Porque en medio de ese torbellino de visiones, de sueños, de experiencias, de que el enemigo querer alarte nuevamente al pasado, ¿qué pasó que chocó y marcó ese antes y después? ¿Qué comenzó a ocurrir de impacto ahí? Pues pasó algo bien grande. Yo pues me separé del papá de mi nene, me separé y entré en otra relación. La otra relación era peor, peor. Esa relación fue la que pues me trajo a los pensamientos de suicidio, depresión. Esa relación me llevó, ¿verdad?, a empezar a fumar cigarrillos, ¿verdad?, a recoger la marihuana otra vez. Porque en esa relación mi compañero, pues él era adicto a la heroína. Y pues yo veía eso mucho. Ujú. Yo veía eso mucho, eso estaba bien presente. Mi diario vivir era la heroína. Gracias al Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo me guardó. ¿Por qué? Porque el enemigo trató muchas veces de hacerme Llevarte caer, ahí. pero el enemigo en un lado, pero el Señor en el otro, ahí, diciendo, no caiga en eso, si caes no te vas a levantar, va a ser bien difícil. Y con ese miedo como que no, nunca lo toqué. Ujú.
pero me volví loca en esa relación. Me volví loca, ¿por qué? Porque yo queriendo tratar de ayudar a este hombre salir de esa enfermedad y sabiendo que mi papá murió de un sobredosis de eso mismo. Como que el enemigo siempre me decía, tú también vas a caer en eso. Mira, mira a tu mamá, mira a tu papá. Siempre me Sí, como hacía, que ese es tu destino, ese es tu destino. morir Y en el en vicio el o vicio. inundarte de esa vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te rescató de ese ambiente? ¿Qué fue impactante y saliste de ahí? No fue fácil, fue 7 años. 7 años de mucho dolor, de mucha tristeza, llorando mucho. Y aún con todo eso, en el principio yo fui avisada. El Señor usó a mi mamá y me dijo, ese hombre no es para ti, hay un demonio en él. Pero yo ciega, tratando de salir de mi otra relación, yo estaba enamorada, no entendía, no Ujú. veía. Caí, caí y no le hice caso y lo sufrí por todo ese tiempo. Nada, mi diario vivir, Miguel, era bien difícil en el sentido de que él me decía que él estaba tratando de limpiarse y yo, como me estaba volviendo loca, ¿verdad? Y lo quería creer, parte de mí lo creía y parte de mí no. Y yo pues todos los días era buscando en la casa a ver si yo encontraba, ¿verdad? La droga. Para los que no saben, la heroína viene de diferentes formas. Viene, ¿verdad? La sustancia viene en bolsa, en polvo o también, ¿verdad? Uno se lo puede inyectar. Y pues él lo consumía con el polvo, ¿verdad? En las bolsas. Y en mi casa, esa bolsa estaba en todos lados. Y yo siempre que la encontraba vacía. Y yo decía entre mí, ay, si yo, ¿verdad? Pudiera, Encontrar una evidencia de una que no sí, esté usada, les voy a demostrar, estás que no estoy mal, loca. no estoy loca y salgo de aquí. Y salgo de aquí, eso me da como que la razón de dejar la relación, Ujú. de irme. Pero cada vez que yo buscaba, no encontraba nada. Hasta que un día, Miguel, que yo dijo que eso fue el Espíritu Santo que me llevó. Y yo, Estábamos en la sala y él acabado de consumir una bolsa, estaba ahí, ¿verdad? Todo chocado, todo durmiendo. Y yo me recuerdo que yo acabé de fumar y yo estoy ahí sentada en el sofá y él también, pero él estaba durmiendo. Y ahí es cuando el Señor trata conmigo y me dice, levántate. Y yo digo, ok, me voy a levantar. Me dice, ve a la cocina y empieza a buscar. Y yo, tú sabes, tratando de pelear eso, yo no voy a conseguir nada. Si esto, ujú, y me lleva a la cocina. Y me lleva donde está el microondas ¿verdad? Un envase. ujú, Y me dice, levántalo. Y yo lo levanto y ciertamente habían bolsas ahí. Habían tres. Dos estaban vacías y una llena. ujú. Y cuando yo vi eso, Miguel, cualquiera diría, ¿verdad? Que uno le daría como que rencor, no sé, como, pero no, eso me dio alegría, porque en ese momento fui libre. Yo dije entre mí, no soy loca. Empecé a llorar, empecé a reírme, yo dije, no estoy loca, porque yo veía sombra, yo escuchaba voces Ujú. diciéndome que yo era loca, que yo me estaba volviendo loca y todo Que esto, era lo que el enemigo quería hacer contigo, sumergirte en ese pensamiento para que tuvieras un viaje de locura de locura. y cuando encuentras esta evidencia, sales de ahí, abres tus ojos, mira, no estoy loca nada, esto sí está ocurriendo y tomas acción. Tomo acción, ¿verdad? Pero antes de eso, yo había cubrido todos los espejos de mi casa. Ujú. Los cubrí todos porque así me tenía Satanás. Que el Señor los reprenda, pero así me tenía el enemigo. Me tenía convencida que yo era fea, que yo era adicta, que yo iba a morir como una adicta, que yo iba a caer como cayó mi papá y también como mi mamá. Y me decía, tú eres fea, mira lo flaca que tú eres, porque ya yo era, Ujú, ya no comía. Mi diario era consumir droga ujú. y fumar y tomar alcohol. Y no querías verte obviamente en los reflejos No. porque el enemigo te iba a acusar más, ves que estás muriendo, Ujú. mira en lo que te convertiste y
Tú te querías omitir esa parte de tu vida. ¿Cómo sales de ahí, Stephanie? Pues salgo de ahí porque, pues cuando encontré lo que encontré, pues ahí fue cuando el Señor, ¿verdad? Me libertó de la locura, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo el Señor lo va a hacer. Y a veces en pedazos, poco a poco. Pues eso fue poco a poco. En ese momento me libró de la locura, que no estaba loca nada. Y pues justamente cuando eso estaba pasando en mi vida, mami estaba allá afuera. Ella estaba allá afuera porque ella estaba atendiendo una emergencia que tuvo mi hermana y la tuvo que cuidar a ella. Pero qué lindo, ¿verdad? Que el Señor, que nosotros no sabemos los pensamientos de Dios, pero el Señor llevó a mi mamá allá no para atender mi hermana, sino para buscar la oveja perdida. ¿Cuál oveja? Yo, porque, ¿verdad? Yo me alejé de Dios, Ujú. me aparté de Dios. Y pues de una forma el Señor lo iba a hacer. Y así fue, el Señor pues tratando conmigo me dijo, corre por tu vida, tu mamá está aquí, vete con ella para Puerto Rico. Y para ese entonces, pues mi pastora, que yo tenía una pastora allá Ajá. afuera, que estaba siempre atenta de mí, siempre preocupada por mí, me dijo, yo misma te compro el pasaje. Yo no tenía dinero, todo mi dinero iba a las drogas. Ajá. Yo estaba atrasada en mi renta, en Pero ella se todo. comprometió y agendó y Sí. si tengo que pagar el pasaje, te monto el avión. Y yo, Y y accediste. yo le di, no de una vez, Ajá. yo le dije, ¿para qué yo voy para allá, para Puerto Rico? Yo no tengo nada allá. Ujú. Y además, si yo voy para allá, no puedo fumar, no puedo hacer nada de lo que yo quiero hacer. Ujú. Sí, porque vas a tener que estar con tu mamá, que es cristiana, y no vas a poder. Exacto. Y tú sabes, el Señor siempre estaba tratando conmigo. Tanto Ujú. así que hasta me dio una experiencia, ¿verdad? Donde yo salí de mi cuerpo y todo. Y el Señor llamando mi atención. Y pues nada, yo lo pensé bien. Y yo dije en mi interior, reconocí que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que aunque, ¿verdad? El Señor me libró de la locura, todavía tenía depresión, pensamiento de suicidio. Cada vez que miraba el espejo, las únicas palabras que llegaban a mi mente eran mátate. Cuando me veía el rostro. Yo dije, no, si tengo que cubrir estos espejos. Nada. Yo llamo a la pastora, le digo, está bien, me voy para allá. Pero voy para allá por 2 semanas, lo máximo. Ujú. No crean que me voy para quedarme allá. So, accedes, te montas en el pasaje y vienes a Puerto Rico. El tiempo nos alcanza y quiero llegar a ese momento tan impactante de tu vida porque aquí es que se marca el Sí. por cómo fuiste libre. Llegas a Puerto Rico, Llego a ¿qué Puerto ocurre? Rico. Llego a Puerto Rico y ahí fue cuando, ¿verdad? Mi mamá empezó, ok, vamos para la iglesia y eso. Y a toda esta yo endemoniada, porque ¿Sí? En así es, total negación, en exacto. demonio. Endemoniada, no hay otra palabra que Claro, decir, claro. ¿verdad? Así yo estaba y yo decía entre mí, yo no quiero ir para la iglesia, pero tengo que ir porque ahora estoy bajo, ¿verdad? Su responsabilidad. Llegó, ¿verdad? Un domingo, ayuno, un retiro, 6 a 6. Y yo dije entre mí, ay Dios mío, tengo que estar en la iglesia todos los días, ¿verdad? Y nada, yo me recuerdo que, pues, pero antes de eso, antes de venirme para Puerto Rico, que quiero darle un rewind, antes de venirme para Puerto Rico, todos los espejos que estaban cubridos, ¿verdad? Con la sábana y lo que sea, yo saqué todos esos manteles y yo dije entre mí, yo voy a arrebatar mi vida de nuevo. Ese era mi pensamiento. Ujú. Cuando llego a la iglesia, pues ese domingo, mami, ¿verdad? Ese día le dio con grabar el culto. Y me dice, mira, coge el teléfono para que me grabe el culto. Y yo, desde el principio, no quería entrar a la casa de Dios. Yo tenía un frío sobrenatural, algo que difícil que me dé. Pero ese día era como, estaba bien incómoda, no quería estar ahí, no quería estar ahí. Y ella me da el teléfono y me dice eso. Yo digo, yo no quiero grabar, yo quiero tratar de gozarme en el culto. Nada, sin saber que el teléfono fue lo que me mantuvo ahí, Dentro de la iglesia, de la porque iglesia. obviamente hoy lo entiendes, y la gente que nos escucha lo entiende, era la lucha espiritual que Ujú. el mundo de las tinieblas no quería que tú entraras porque Exacto, acercaba tu libertad. exacto, porque yo aguantando ese teléfono,
aunque no lo quería hacer, detrás ¿verdad? De mi corazón, en mi corazón, yo decía, pero hay gente que necesitan ser libre. Y yo sé que, aunque yo no quiero hacer esto, hay Por alguien que amor, necesita, por amor a la alma. que Uno, era también ese sentido sí, maternal que tenías, era ese amor por los demás, de hacer exactamente, algo por alguien más. Y esa fue la exactamente. misma herramienta que utilizó el Señor para dejarte ahí, Ujú. transmitiendo, mientras se daba ese culto poderoso. Sí, entonces cuando estaba el predicador, llegó el momento cuando llegó el predicador de dar el mensaje. Y te digo algo, Miguel, que cuando ese hombre empezó, yo quería huir. ¿Por qué? Porque era uno de esos predicadores que gritan. Y yo en mi mente, yo decía, Dios mío, ¿por qué tiene que gritar tanto? ¿Qué le pasa a este predicador? Con el teléfono todavía ahí grabando, pero con esta lucha. No quiero estar aquí. Este predicador está gritando demasiado, me está haciendo sentir incómoda, porque yo no entendía la lucha espiritual Que estabas viviendo. empezando. Y me recuerdo que yo digo, tengo que ir al baño. Voy al baño y en el baño digo, me tengo que ir de este lugar. Me siento demasiado incómoda, no sé qué está pasando. No entendía. Cuando salgo del baño, Hoy puedes decir, pero no que te interrumpa, y en este momento crucial, que esa voz no eras tú, era esa eh, atadura interna que quería irse del sí, lugar. los demonios Ujú. que no resistían, ¿verdad? La presencia de Dios, porque encima de que estaba el predicador, habían otros pastores ahí, ¿verdad? Y habían, ¿verdad? Otras iglesias presentes que estaban, pues, Apoyando el orando. culto y demás en el Exacto. retiro. Estás en el baño, regresa. Llego al frente de donde yo estaba y estoy ya molesta, ya estoy que no quiero estar ahí. Y mi mamá del altar me dice, ¿estás bien? Me lo dice, pero no en voz alta, pero me lo dice que yo le puedo leer los labios. Ujú. Y yo no puedo ni hablar. Hago así con mi cabeza, como que no estoy bien. Ella se baja y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, me quiero ir. No quiero estar aquí. Siento un frío y ese hombre sigue gritando. Hablando de predicador, ¿verdad? Ajá. Está gritando demasiado y me está molestando los oídos. No quiero estar aquí, quiero irme. Y ella, entendiendo lo que está pasando, me dice, tú no vas para ningún lado con Con autoridad esa autoridad de Dios, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad?, a orar por mí, pues, a reprender. Y ahí mismo le dice al pastor que está predicando, pastor, necesito que vengas acá. Y le explica lo que está pasando. Y cuando ella le explica eso, se unen los otros pastores, te ¿verdad? rodearon. Exacto. Y ahora sí que no voy para ningún lado. Y estoy, ¿verdad? Ahí peleando con esto, no entendiendo lo que está pasando, hasta que pues empieza, ¿verdad? Lo que es los clamores. Por eso es tan importante la intercesión, los clamores, porque de verdad que es algo que llega, y cuando llegó como no lo esperaba. ¿Qué sentí? Algo que nunca he sentido en mi vida, Miguel. Fue como si alguien me dio en la cabeza con un martillo de Thor, Ajá. quién sabe quién es Thor, ¿verdad? Lleno de electricidad, de relámpago. Era algo sobrenatural, como si alguien me hizo ¡pa! Bien duro en la cabeza. Y cuando sentí eso, empecé a brincar y ahí fue cuando el Señor empezó a romper las cadenas. Y pues gritando, obviamente, porque lo que yo Sí. tenía La adentro, manifestación de lo que había dentro de ti. exacto, empezaron, ¿verdad? Pues, a irse poco a poco. No fue fácil, porque yo tenía legiones de demonios, de suicidio, de depresión, de Los vicio, de vicios, el muchas rencor cosas. y tantas cosas. Exacto, terminé en el piso y yo gritaba y tratando de huir, porque yo me recuerdo, en un momento yo estaba boca abajo en mi estómago y yo tratando de huir, ¿verdad? Yo no, pero lo que estaba dentro de mí, tratando de salir de ahí, y yo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que estaban ahí poniendo presión, no, que tú no vas para ningún lado, y ahí reprendiendo, ¿verdad? Hasta que fui libre. Gloria a Dios. Ahí fue el momento, Miguel, que el Señor me hizo libre. Libre. Gloria a Dios. ¿Qué puedes decir, Stephanie, con a viva voz? Dios me hizo libre, Dios rompió me hizo todas mis libre. cadenas, transformó mi vida
seguramente ahí reconstruiste, recuperaste, fortaleciste lazos con tu mamá, Sí, sanaste heridas por completo, genuinamente, y pudiste decir, Dios me hizo libre. me hizo libre. Qué bendición, Stephanie. El tiempo nos ha alcanzado y sé que hay mucho más Ujú. que el mundo va a escuchar de ti, porque tienes Amén. un gran llamado ministerial, y Dios va a seguir llevándote a lugares para que otras vidas como los que nos están escuchando hoy Amén. puedan entender que Dios puede transformar un corazón, una vida, y sanar una herida más profunda y Eso es así. libertar y levantar del suelo lo que pudo haber estado destruido. Gracias de todo corazón por Claro que sí. acompañarnos en este Amén. testimonio. Agradecido y agradecido a la audiencia por quedarse con nosotros y escuchar que sí se puede. En el nombre del Señor, ser libre. Será hasta una próxima edición. Amén. Dios me hizo libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.